Mi nombre es Elías Bitefang, un Omega, el hijo menor del Alfa Lucas de la tribu Lobo del Viento. Cuando eres el tercer hijo, nacido después de dos imponentes alfas, el mundo no espera mucho de ti, especialmente si eres un Omega en nuestra tribu. La fuerza define el valor y los alfas son convertidos en leyendas, mientras que los Omegas se vuelven una ocurrencia tardía. Mi padre nunca lo dijo en voz alta, pero estaba grabado en cada mirada, en cada momento fugaz en el que elegía no verme. El salón resonaba con risas, lleno de antorchas parpadeantes que pintaban las paredes de madera en tonos anaranjados y dorados. Había llegado el festival de apareamiento de invierno, un evento donde los corazones latían más rápido que los tambores, donde la añoranza colgaba en el aire frío como la niebla. Los Omegas vestían sus mejores galas, los alfas merodeaban con un encanto afilado como colmillos, y bajo las festividades, todos conocían la verdad tácita: esto no era solo una celebración, era una cacería. Me ajusté el broche de plata de mi capa, de pie junto a Lena, mi amiga Omega más cercana. Su sonrisa era radiante, confiada, un marcado contraste con la tormenta silenciosa que se gestaba dentro de mí. ¿Crees que esto me queda bien?, pregunté suavemente, levantando un delicado colgante de un pequeño puesto, su cristal capturando la luz de la luna. Antes de que Lena pudiera responder, una voz profunda, suave como el terciopelo, pero que llevaba el peso de algo indomable, cortó el aire. Sería hermoso si lo usaras. Me congelé, girándome ligeramente. Mi mirada se encontró con unos ojos del color de la medianoche, penetrantes, descaradamente audaces. Adam Blackwolf. Su reputación llegó mucho antes que él. Un alfa de la tribu Lobo de Sangre, infame por dejar corazones esparcidos como hojas de otoño. Se mantuvo con una confianza informal, una mano apoyada perezosamente en su cinturón. La comisura de su boca se levantó en una media sonrisa que no auguraba más que problemas. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía, pero necesitaba esa ventaja, era la única armadura que tenía. Se acercó, impávido. Soy Adam Blackwolf de la tribu Lobo de Sangre, ¿y tú eres? Lena, siempre la mariposa social, respondió antes que yo. Él es Elías de la tribu Lobo del Viento. Sus ojos no se apartaron de los míos. Había algo inquietante en su mirada, como si no solo me estuviera mirando, sino a través de mí. Aclaré mi garganta, moviéndome incómodo. Nos vamos ahora. Pero mientras nos girábamos, Adam se movió, suave como una sombra deslizándose sobre la nieve, bloqueando nuestro camino con un encanto sin esfuerzo. Disculpa si te he molestado, dijo, su sonrisa se suavizó lo suficiente como para difuminar la línea entre la arrogancia y la sinceridad. No quise hacer daño, solo curiosidad. ¿Tienen pareja para esta noche? Lena rió ligeramente, despreocupada. Ninguno de los dos se ha emparejado. Si estás libre, quizás podríamos emparejarnos contigo. Le lancé una mirada furiosa, ¿en qué estaba pensando? Apartándola, susurré duramente, ¿por qué dijiste eso? Ella sonrió, encogiéndose de hombros. Es el festival, Elías. Los alfas y omegas crean experiencias compartidas, no es un vínculo, solo una oportunidad. No lo pienses demasiado. Pero yo lo hice, siempre lo hacía. Finalmente, Lena se fue con el compañero de Adam, dejándome allí solo, vulnerable y sintiendo todavía el peso de su mirada. Adam se acercó, su voz bajó a un susurro. ¿Y tú? ¿Vendrás conmigo? Debería haber dicho que no, pero algo en su voz, una calidez oculta bajo la arrogancia juguetona, me desarmó. Asentí, apenas, pero fue suficiente. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el parpadeo de las velas y el tenue resplandor de la luz de la luna que se filtraba a través de las finas cortinas. Mi corazón latía, no por miedo, sino por la aterradora emoción de lo desconocido. Adam se apoyó en la puerta después de cerrarla, sus ojos más suaves ahora, menos de un alfa en la cacería y más de un hombre simplemente mirando. Se acercó, lentamente, dándome espacio para correr si quería. Pero no lo hice. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Tragué saliva con dificultad. Nunca he hecho esto antes. Su sonrisa no era burlona, era gentil, genuina. No tienes que tener miedo. Y entonces, me besó.
No fue áspero ni exigente, como me había imaginado que sería el beso de un alfa. Fue cálido, paciente, pero lleno de una corriente subterránea de hambre contenida. Sus manos encontraron mi cintura, tirándome más cerca como si la gravedad misma lo exigiera. Su sabor era adictivo, como el fuego y el aire invernal. Nuestro beso se profundizó, las respiraciones mezclándose, los corazones latiendo en un ritmo sincronizado. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, bajando por la curva de mi cuello, encendiendo chispas bajo mi piel. Me cargó sin esfuerzo, acostándome con una ternura que contradecía todas las historias que había escuchado sobre él. Dime que me detenga y lo haré, susurró contra mis labios, pero no lo hice. Nuestros cuerpos se movieron con un lenguaje más antiguo que las palabras, cada toque, cada jadeo, uniéndonos más fuerte. Su calor me rodeó, su aroma, una embriagadora mezcla de pino y algo únicamente Adam, grabado en mi memoria. Cuando llegamos al precipicio de nuestra pasión, nuestra conexión se sintió más profunda que la mera fisicalidad. Era cruda, consumidora, sin dejar ninguna parte de mí intacta. Después, envuelto en sábanas enredadas y respiraciones suaves, me quedé dormido con el latido de su corazón constante contra mi espalda, un ritmo que sabía que anhelaría mucho después de esta noche. Cuando el amanecer se coló por la ventana, pintando de oro el suelo, me desperté. Adam seguía dormido, su rostro tranquilo, libre de la habitual sonrisa arrogante que usaba como armadura. Tracé la curva de su mandíbula con mis ojos, memorizándolo, porque sabía que no podía quedarme. En silencio, me vestí, mi corazón apesadumbrado por algo que me negaba a nombrar. Al salir, el aire frío de la mañana me golpeó, pero no fue suficiente para borrar la calidez que había dejado atrás. No miré hacia atrás, pero incluso mientras me alejaba, sabía que nunca podría olvidarlo, y no tenía idea de cuánto cambiaría esa noche todo. La mañana después del festival de apareamiento de invierno fue inquietantemente tranquila. La nieve afuera estaba intacta, cubierta por un blanco suave y prístino que no reflejaba el caos que bullía dentro de mí. Regresé a los aposentos de la tribu Lobo del Viento con la respiración temblorosa, mis dedos fuertemente curvados alrededor del colgante que había comprado la noche anterior, el que Adam había dicho que me quedaría hermoso. Sin embargo, no era el colgante lo que me quemaba en la palma de la mano, sino el recuerdo de sus manos, sus labios, el calor de su aliento contra mi piel. Me dije a mí mismo que fue solo una noche, una conexión fugaz, una tradición del festival, pero ¿por qué se sentía como si algo más se hubiera grabado en mí? Pasaron las semanas. Traté de alejar los recuerdos, enterrándolos bajo capas de rutina. Entrené con mis hermanos, asistí a las reuniones del consejo con mi padre y cumplí con cada deber que se esperaba de mí como hijo omega del Alfa Lucas Vitefang. Pero nada podía opacar el filo agudo del recuerdo, la forma en que los ojos de Adam se habían oscurecido con el hambre, la dulzura oculta detrás de su arrogancia juguetona, la forma en que su voz se había enredado en lo más profundo de mi mente. Y entonces, él me encontró. Era una noche fría, el cielo pintado con vetas de naranja y púrpura mientras el sol se hundía detrás de las montañas. Estaba sentado en la larga mesa del comedor con mi familia. La voz de mi padre resonaba en el salón, pesada con autoridad mientras hablaba de alianzas tribales y disputas territoriales. La tribu Lobo de Sangre se vuelve más audaz, murmuró Lucas, con la mandíbula tensa. La influencia de Ryan se extiende como la podredumbre. Su arrogancia será su perdición. Mantuve la mirada baja, mi corazón martilleando contra mis costillas. Ryan. El nombre me quemaba como ácido. El padre de Adam, el hombre que mi padre odiaba más que a nadie. Después de la cena, escapé a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí con un suspiro de alivio. El peso de las expectativas de mi familia se sentía sofocante. Me acerqué a la ventana, atraído por la brisa fresca que se colaba por las grietas, esperando que pudiera despejar mis pensamientos confusos. Entonces lo escuché, un suave golpe contra el balcón. Mi corazón se detuvo. Lentamente, abrí la ventana y allí estaba él. Adam. Trepando. Su cabello oscuro estaba revuelto por el viento, sus ojos brillaban con picardía y algo más profundo, algo que me debilitaba las rodillas. Se balanceó sobre la barandilla sin esfuerzo, aterrizando con la gracia de un lobo. ¿Qué haces aquí?, susurré duramente, mirando por encima del hombro, aterrorizado de que alguien pudiera oír.
Él sonrió con suficiencia. Te extrañé. Mi aliento se detuvo. Antes de que pudiera responder, acortó la distancia entre nosotros, su mano acunando el costado de mi rostro mientras sus labios se estrellaban contra los míos. No fue gentil como la primera vez, fue hambriento, desesperado, lleno de una necesidad que reflejaba la mía. Debería haberlo apartado, recordarle el peligro, pero en cambio, mis dedos encontraron su cabello, tirándolo más cerca. Tropezamos hacia atrás hasta que mi espalda golpeó la pared, su cuerpo presionado contra el mío, el calor entre nosotros se encendió como hojas secas al fuego. Su aroma me envolvió, embriagador, familiar, abrumador. Elías, murmuró contra mi piel, arrastrando besos por mi cuello. No podía dejar de pensar en ti. Yo tampoco, pero no lo dije en voz alta. De repente, una voz resonó desde fuera de mi habitación. Elías, ¿qué estás haciendo ahí dentro? El pánico me invadió. Empujé a Adam suavemente hacia atrás, mi pecho agitado mientras me apresuraba a enderezar mi ropa. Adam no pareció inmutarse, solo sonrió, su respiración agitada, sus dedos aún aferrados a mi cintura. Estoy, grité, tratando de mantener mi voz firme. Solo estoy ordenando, padre. Silencio. Luego, los pasos se alejaron por el pasillo. Me volví hacia Adam, mi corazón aún acelerado. Tienes que irte. Si mi padre te encuentra aquí. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por algo más suave. Se acercó, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Te extrañaré. Prométeme que podré verte de nuevo. Dudé, mi corazón en guerra con mi mente. Esto era peligroso, imprudente, prohibido. Pero asentí. Prometo que puedes subir por mi ventana cuando quieras. Nuestras reuniones secretas continuaron después de eso. Él aparecía al amparo de la noche, deslizándose por mi ventana como una sombra, trayendo consigo historias de tierras lejanas, confesiones susurradas y besos robados que encendían mi corazón. En esas horas de quietud, yo no era el hijo descuidado de un alfa, era solo Elías, y yo era suyo. Pero los secretos tienen una forma de desvelarse. Una noche, mientras Adam y yo estábamos enredados, compartiendo suaves susurros en la oscuridad, escuché el sonido de pasos más fuertes de lo habitual, pesados con propósito. La puerta se abrió de golpe. Mi padre. Sus ojos se oscurecieron de furia al posarse en Adam a mi lado, su rostro retorcido con una rabia que nunca antes había visto. Tú, gruñó, dando un paso adelante como un depredador. Adam se movió instintivamente, posicionándose entre mi padre y yo, su postura protectora. La voz de Lucas era baja, venenosa. El hijo de Ryan Blackwolf, el hombre que destruyó todo lo que amé. ¿Te atreves a tocar a mi hijo? La verdad me golpeó como agua helada. Adam era el hijo de Ryan, el hijo del hombre que le había quitado a Caleb a mi padre, el Omega que había amado más que a nadie. El odio de mi padre no era solo tribal, era personal, y ahora estaba dirigido al chico al que le había entregado mi corazón. La furia de Lucas no conoció límites. Le prohibió a Adam verme de nuevo, amenazándolo con la muerte si se atrevía a regresar. Fui encerrado en mi habitación, aislado, sofocándome bajo el peso de la ira de mi padre. Pero lo peor no fue su ira, fue el vacío de extrañar a Adam, el silencio insoportable donde solía estar su voz, y la aterradora comprensión de que ya estaba demasiado perdido como para dejarlo ir. El silencio es el sonido más fuerte cuando tu corazón grita. Los días después de la ira de mi padre se sintieron como una eternidad, cosidos con arrepentimiento y anhelo. Ya no estaba solo encerrado tras puertas de madera, estaba aprisionado dentro de mi propio corazón, encadenado por los recuerdos del toque de Adam, su aroma persistiendo en mi piel como un fantasma que se negaba a desvanecerse. La habitación estaba fría, sus paredes se cerraban como si respiraran conmigo, asfixiándome con cada exhalación. Mi ventana, una vez una puerta de entrada a momentos robados, ahora estaba sellada, cerrada al mundo exterior. Los guardias fuera de mi puerta no estaban solo para mantenerme dentro, estaban para mantenerlo fuera. Pero nunca podrían mantenerlo fuera de mi mente. El castigo de mi padre no fue físico, no hubo moretones ni cicatrices, solo el insoportable peso del aislamiento. Me senté en el suelo, las rodillas pegadas al pecho, mirando la puerta cerrada.
Las palabras de mi padre resonaron como una maldición, grabadas en mi alma: ya no eres mi hijo si lo eliges a él. Pero, ¿alguna vez fui verdaderamente su hijo? El golpe en la puerta fue fuerte, rompiendo la monotonía de mi silencio autoimpuesto. Se abrió con un crujido, revelando el rostro familiar de Lena, su expresión una mezcla de desafío y preocupación. Se deslizó rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Elías, susurró, arrodillándose a mi lado. Pareces un infierno. Traté de sonreír, pero se sentía extraño en mi rostro. ¿Esa es tu idea de consuelo? Puso los ojos en blanco, tirándome en un abrazo rápido y feroz. Me he estado escabullendo durante días para verte, será mejor que lo aprecies. Lo aprecié más de lo que ella sabía. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que ella hablara de nuevo, su voz más suave esta vez. Él te está buscando. Mi corazón se detuvo. ¿Adam? No pregunté cómo lo sabía, no necesitaba hacerlo. Lena siempre sabía las cosas antes de que yo pudiera siquiera formular la pregunta. Él no se rinde, continuó, incluso después de las amenazas de tu padre. Ha estado tratando de encontrar la manera de llegar a ti. El dolor en mi pecho se convirtió en algo agudo, esperanza. Pero la esperanza era peligrosa. Mi padre lo matará, susurré. Los ojos de Lena brillaron con determinación. No si somos inteligentes. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Lena regresó con una llave robada y un plan temerario. «¿Te vas?», dijo, su voz firme a pesar del peligro que se tejía en cada palabra. «Esta noche». Dudé, mirando la llave en su mano. No era solo una llave para la puerta, era una llave para una elección que no estaba seguro de estar listo para tomar. Pero el rostro de Adam me atormentaba, su voz, su tacto, la forma en que me miraba como si fuera más que un simple pensamiento posterior. Tenía que intentarlo. Nos deslizamos entre las sombras, los corazones latiendo con cada paso. La tribu estaba en silencio, el aire frío mordiéndome la piel como si intentara arrastrarme de vuelta. Pero el agarre de Lena en mi muñeca me mantuvo en tierra. Llegamos al borde del pueblo, donde el bosque se tragaba la luz de la luna. Allí lo vi. Adam. Apoyado contra un árbol, envuelto en la oscuridad, pero inconfundible. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el mundo pareció inclinarse, todo nítido y dolorosamente real. Cruzó la distancia en unos pocos pasos, tirándome a sus brazos con una desesperación que reflejaba la mía. Sus manos estaban frías, pero su toque ardía. Pensé que te había perdido, respiró contra mi cabello. No lo hiciste. Pero no tuvimos tiempo para la dulzura. El sonido de pasos distantes nos recordó el peligro que se acercaba. Tenemos que irnos, instó Lena, mirando por encima del hombro. Adam asintió, tomándome de la mano. Conozco un lugar. Corrimos por el bosque, guiados solo por el tenue resplandor de las estrellas distantes. El aire frío me quemaba los pulmones, pero no me importaba. Lo único que importaba era el calor de la mano de Adam en la mía, anclándome a algo real. Encontramos refugio en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque, sus paredes apenas en pie, pero suficiente para ocultarnos de las miradas indiscretas. En el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, Adam me tiró a sus brazos de nuevo, abrazándome como si tuviera miedo de que me desvaneciera. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que me secó las lágrimas. Lo siento, susurré. Lo siento por todo. Sacudió la cabeza, su frente apoyada en la mía. No, nada de esto es tu culpa. Pero sentí que sí lo era. Nos sentamos en la oscuridad, envueltos en una calidez robada y promesas susurradas. Le conté todo sobre mi padre, el matrimonio arreglado, las expectativas sofocantes, y él me contó sobre sus propias batallas, el peso de ser hijo de Rayyan, las expectativas que nunca quiso cumplir. Ambos éramos prisioneros en diferentes jaulas, pero por primera vez, no estábamos solos. La luz de la mañana se filtró a través de las tablillas rotas de la cabaña abandonada, proyectando sombras fracturadas sobre el suelo de madera desgastado. Pero la verdadera sombra que se cernía sobre nosotros no era la del sol naciente, era la de mi padre, de pie en el umbral con sus guardias, su furia llenando el espacio como una tormenta a punto de estallar. Sus ojos,
fríos y afilados como fragmentos de hielo, se fijaron en mí antes de parpadear hacia Adam, el hijo de su mayor enemigo. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible estirado hasta el límite, amenazando con romperse al menor movimiento. Adam se mantuvo firme, su cuerpo posicionado protectoramente frente a mí. No se inmutó, no retrocedió. Su desafío era un fuego abrasador contra la rabia helada de mi padre. La voz de Lucas era baja, el veneno goteando de cada palabra. ¿Crees que puedes robarme a mi hijo como tu padre robó a Caleb? La mandíbula de Adam se apretó, sus dedos temblaron a los costados, no por miedo, sino por la contención. No soy mi padre, sus palabras eran firmes, pero debajo de ellas había un temblor de dolor, y Elías no es tu posesión. Los guardias apretaron el agarre de sus armas, listos para actuar a la orden. La furia de mi padre era algo vivo, enroscándose a nuestro alrededor como una serpiente. Podía sentirla presionando contra mi pecho, exprimiendo el aire de mis pulmones. Pero algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante, colocando una mano temblorosa en el brazo de Adam, pidiéndole en silencio que me dejara enfrentar esto. No me iré contigo, padre, mi voz era baja, pero llevaba el peso de cada palabra no dicha, cada sentimiento reprimido. No me amas. Amas la idea de mí, un hijo obediente, una herramienta para tu poder. Su rostro se retorció, la rabia se mezclaba con otra cosa, ¿dolor? Quizás, aunque nunca lo admitiría. Estás cegado por tus emociones, Elías, siseó. Él te está manipulando. Negué con la cabeza. No, tú eres el que me ha estado manipulando toda mi vida. El silencio cayó como una pesada cortina. Incluso los guardias parecieron dudar, inseguros de si estaban presenciando un acto de desafío o el derrumbe de un imperio. Entonces, mi padre chasqueó los dedos. Los guardias se movieron. Adam reaccionó al instante, tirándome detrás de él mientras se lanzaba hacia adelante. El choque fue rápido, brutal. Los movimientos de Adam, impulsados por puro instinto, su fuerza igualando la ferocidad de los guerreros entrenados. Pero eran demasiados. Intenté ayudar, agarrando una hoja caída, pero mis manos temblaban, inútiles contra el caos. Adam era fuerte, pero no podía luchar contra todos. Un guardia logró asestar un golpe, su hoja cortando el costado de Adam. Se tambaleó, la sangre floreciendo a través de su camisa como una flor oscura. Mi grito perforó el aire, crudo y desesperado. ¡Basta! Me arrojé entre Adam y los guardias, mis brazos extendidos, protegiéndolo con mi propio cuerpo. Si lo matas, tendrás que matarme a mí también. Mi voz era ronca, pero los detuvo. Incluso mi padre dudó, su rostro ilegible, una máscara de rabia resquebrajada con algo más profundo, ¿miedo? ¿O arrepentimiento? Por un largo momento, nadie se movió. Entonces, habló, su voz más fría que el viento invernal. Bien. Hizo un gesto a sus guardias. Llévenlos a ambos. Fuimos arrastrados de regreso a la tribu Lobo del Viento, la sangre manchando la nieve bajo los pies de Adam. Nos arrojaron a celdas separadas, los barrotes de hierro fríos e inflexibles. Podía escuchar la respiración agitada de Adam desde la habitación de al lado, cada sonido una daga en mi corazón. Los días se desdibujaron, marcados solo por el parpadeo de las antorchas y el eco de los pasos. Mi padre me visitó una vez, su rostro una pared de piedra mientras me daba la noticia: te casarás con el Alfa Marcus de la tribu occidental en 3 días, y Adam será ejecutado antes de la ceremonia. Sus palabras no se sentían reales, eran bordes afilados que me negaba a creer, pero la verdad era innegable, el tiempo se agotaba. En la víspera de mi boda forzada, Lena apareció de nuevo, deslizándose entre los guardias como una sombra. Sus ojos eran feroces mientras susurraba a través de los barrotes: te sacaré. Negué con la cabeza, las lágrimas me quemaban los ojos. Es demasiado tarde. Matarán a Adam. Su mandíbula se apretó. Entonces lo salvaremos a él también. El plan de escape era temerario, tejido con desesperación y coraje. Lena logró sobornar a uno de los guardias y, al amparo de la noche, nos deslizamos por las grietas de la prisión que se había convertido en mi vida. Encontramos a Adam apenas consciente, vendas empapadas de sangre envueltas alrededor de su torso.
Sus ojos se abrieron cuando le toqué la cara, y a pesar del dolor, logró una débil sonrisa. «Volviste por mí». Me ahogué en un sollozo. Nunca me fui. Huimos a la noche, pero la libertad era frágil. Al amanecer, fuimos rodeados de nuevo, los hombres de mi padre acercándose, sus hojas brillando a la luz de la mañana. Esta vez, no había dónde correr. Adam luchó por ponerse de pie, negándose a dejarme luchar solo a pesar de sus heridas. Me volví para enfrentar a mi padre por última vez, mi voz firme a pesar del miedo que me arañaba el corazón. «Puedes matarnos, pero nunca me poseerás». Los ojos de mi padre se encontraron con los míos, y por primera vez, vi algo más allá de la rabia, pérdida, dolor, un hombre ahogándose en su propio odio. Pero no bajó su espada. Entonces, un rugido resonó por el claro, un sonido no humano, sino primitivo. Ryan Blackwolf, el padre de Adam. Entró en el claro con sus propios guerreros, su presencia una fuerza de la naturaleza. El enfrentamiento fue brutal, tenso, el suelo temblaba bajo el peso de generaciones de odio. Pero en medio del caos, la voz de Adam cortó como una flecha: «Lo elijo a él. Ni a ti, ni a las tribus, ni al pasado. Elijo a Elías». Y en ese momento, todo cambió. La lucha ya no era por tribus o linajes, era por amor. El claro estaba empapado de tensión, espesa como la niebla matutina que se enroscaba alrededor de nuestros pies. De un lado, mi padre, Lucas Vitefang, su rostro tallado con furia y traición, flanqueado por guerreros leales a su palabra. Del otro lado, Ryan Blackwolf, el padre de Adam, una figura imponente cuya sola presencia podía fracturar la frágil línea entre la negociación y la guerra. Y entre ellos, nosotros, yo, Elías Vitefang, un omega sofocándose bajo el peso del legado y las expectativas, y Adam Blackwolf, el alfa que destrozó cada muro que había construido alrededor de mi corazón. El único sonido era el susurro distante del viento entre los árboles y el ritmo irregular de la respiración de Adam a mi lado. Sus heridas apenas estaban sanando, su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre, pero se mantuvo erguido, negándose a ceder. La voz de Ryan rompió el silencio, aguda y autoritaria. «Apártate, Lucas, esta no es tu lucha». La risa de mi padre fue amarga, hueca. «¿Mi lucha? Destruiste a mi familia, mi corazón. Me quitaste a Caleb, y ahora tu hijo busca llevarse lo que queda». Su mirada se fijó en mí, llena del mismo odio que reservaba para Ryan. «No eres mejor que él, Elías. Un traidor». La palabra me hirió, pero me negué a inmutarme. No soy un traidor por elegir el amor sobre el odio. La mano de Adam encontró la mía, nuestros dedos entrelazándose, anclándome tanto como yo lo anclaba a él. Su calidez era una llama desafiante contra el frío juicio que nos rodeaba. La expresión de Ryan se oscureció. «Mi hijo pertenece a su gente». Adam se enderezó, su agarre apretando mi mano. «No pertenezco a nadie. Elijo a Elías». Fue más que una declaración, fue una rebelión. La tensión se rompió como una cuerda deshilachada. Ryan se lanzó primero, sus guerreros cargando detrás de él. Mi padre los enfrentó de frente, su rabia alimentando cada golpe. El choque de las hojas y los gruñidos de los lobos transformados llenaron el aire, ahogando el mundo. Pero Adam y yo no nos movimos, porque esta no era nuestra batalla, al menos no la física. Era la guerra dentro de nosotros. La respiración de Adam se volvió laboriosa, su fuerza disminuía. Me volví hacia él, mi corazón latiendo no por miedo a la lucha, sino por miedo a perderlo. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. «No te perderé». Antes de que pudiera responder, me agarró por los hombros, tirándome cerca. Su frente descansaba sobre la mía, su aliento cálido contra mi piel a pesar del frío que nos rodeaba. «Elías, déjame marcarte». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier cuchilla. En nuestro mundo, una marca lo era todo. No era solo un reclamo, era un vínculo, un lazo irreversible que unía almas. Una marca era sagrada, unía a dos seres más allá de la tribu, más allá del estatus, más allá de la vida misma. Si me marcaba, no habría vuelta atrás. Mi padre nunca lo perdonaría, Ryan nunca lo aceptaría. Seríamos casados,
malditos para siempre, forajidos. Pero no me importaba. Sí, susurré, mi voz temblaba con todo menos duda. Márcame. Las manos de Adam temblaron ligeramente mientras acunaba mi rostro, su pulgar secando una lágrima que no me había dado cuenta que había caído. Sus ojos buscaron los míos por última vez, preguntando en silencio si estaba seguro. Sus labios se encontraron con mi cuello, suaves al principio, un toque reverente antes de que sus dientes rozaran la piel sensible justo debajo de mi mandíbula. Le siguió un escozor agudo, un breve dolor abrasador que me hizo jadear, pero fue rápidamente tragado por una ola de algo más profundo, algo primitivo. Sus feromonas surgieron, envolviéndome en calidez y deseo, mezclándose con las mías hasta que no hubo una línea entre nosotros. Mi cuerpo respondió instintivamente, mi propio aroma floreciendo en el aire, entrelazado con el suyo, creando algo nuevo. Cuando terminó, se echó ligeramente hacia atrás, sus labios manchados de carmesí, sus ojos brillando débilmente con el resultado del vínculo. Lo sentí. El hilo invisible ahora tejido en mi misma alma, una conexión que pulsaba con cada latido. Yo era suyo, y él era mío. La batalla a nuestro alrededor disminuyó. Los guerreros se detuvieron mientras el aroma del nuevo vínculo se extendía por el aire como una onda de choque. Mi padre se congeló en medio de un golpe, sus ojos se abrieron con un horror que las palabras no podían contener. La expresión de Raiyan se retorció, una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Qué has hecho? Mi padre resolló, su voz apenas un susurro, como si el mismo acto de hablar rompiera algo dentro de él. Di un paso adelante, erguido a pesar del temblor en mis rodillas. Elegí mi propio camino. Ya no puedes controlarme. El rostro de Lucas se desmoronó, no de ira, sino de algo peor, pérdida. Había perdido a Caleb hace mucho tiempo, y ahora, a sus ojos, me había perdido a mí también. Pero nunca me tuvo de verdad. El resultado fue el caos envuelto en silencio. La lucha se disolvió en una calma incómoda. Los guerreros se retiraron mientras la comprensión se asentaba. Adam se apoyó pesadamente en mí, su fuerza finalmente cediendo. Lo atrapé, bajándonos a los dos al suelo, acunando su cabeza en mi regazo. Su sonrisa era débil, pero genuina. Te marcaría de nuevo si tuviera que hacerlo. Me reí suavemente, las lágrimas resbalaban por mi rostro. Una vez es suficiente, tonto testarudo. Al anochecer, el claro estaba vacío. Mi padre y Raiyan se fueron sin decir una palabra más, su batalla perdida no en sangre, sino en corazones. Adam y yo nos quedamos, envueltos en la calidez de nuestro vínculo, bajo el cielo infinito. Ya no estábamos definidos por tribus, por sangre, por expectativas. Éramos solo nosotros. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. El amanecer después de la batalla fue extrañamente silencioso. No hubo rugidos de desafío, ni choque de espadas, solo el suave susurro del viento que se abría paso entre los árboles, llevando el persistente olor a sangre y algo nuevo, nuestro vínculo. La marca que Adam dejó en mi cuello palpitaba débilmente, un recordatorio de que estábamos conectados de una manera que nadie podía romper, ni siquiera el tiempo, ni siquiera la muerte. Pero la libertad tenía un costo. El cuerpo de Adam estaba débil, sus heridas apenas cicatrizadas, su fuerza parpadeaba como las brasas moribundas de un fuego. Pero su espíritu ardía más que nunca. Me quedé a su lado, negándome a soltarlo, como si mi sola presencia pudiera volver a unir sus pedazos rotos. Su respiración era superficial, pero cuando abrió los ojos, tenían la misma feroz determinación de la que me había enamorado. «Todavía estás aquí», susurró con voz ronca. Le quité un mechón de cabello de la frente, forzando una sonrisa a pesar del dolor en mi pecho. Te dije que no me iría a ninguna parte. No podíamos quedarnos en el claro. Las cicatrices dejadas por la pelea no solo estaban en el suelo, estaban grabadas en los corazones de todos los involucrados. Necesitábamos movernos, encontrar refugio, planear lo que vendría después. Pero el destino aún no había terminado con nosotros. A mediodía, llegamos a las afueras de un territorio neutral, una tierra olvidada entre tribus donde ningún poder alfa reinaba supremo. Pensamos que estábamos a salvo. Nos equivocamos. Raiyan nos encontró primero.
Apareció como una sombra deslizándose entre los árboles, flanqueado por sus guerreros, sus ojos fríos e inflexibles. Pero esta vez no era rabia lo que llenaba su expresión, era algo peor, decepción. Su mirada se clavó en Adam, luego se deslizó hacia mí, sus labios se curvaron con disgusto. ¿Así que esto es lo que has elegido? Un omega frágil sobre tu legado. Adam se enderezó, haciendo una mueca, pero negándose a mostrar debilidad. Elegí el amor, algo que nunca entenderás. El rostro de Rayyan se oscureció, su orgullo herido más profundamente que cualquier cuchilla. Has tirado todo por él. La mano de Adam encontró la mía, su agarre débil pero inquebrantable. Entonces valió la pena. La mandíbula de Rayyan se apretó, su máscara de control deslizándose. No eres hijo mío. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe, pero Adam no se inmutó. Dejé de ser tu hijo el día que me enseñaste a odiar. La confrontación fue brutal. Rayyan ordenó a sus hombres que nos apresaran, su orgullo demasiado frágil para aceptar la derrota. Pero no estábamos solos. Lena llegó con un pequeño grupo de rebeldes, omegas y alfas de diferentes tribus que se negaban a vivir bajo la tiranía de tradiciones anticuadas. Lucharon con la furia de quienes no tenían nada que perder, y por primera vez, la batalla no fue por el poder o el dominio, fue por la libertad. En medio del caos, me enfrenté a Rayyan de frente. Me agarró, su mano apretó mi garganta, su fuerza abrumadora. Eres la razón por la que es débil, gruñó, lo has envenenado. Pero no tenía miedo. Lo miré a los ojos, mi voz firme a pesar de la presión en mi tráquea. No, lo hice fuerte, porque el amor no es debilidad, es lo único que no puedes controlar. Adam, sangrando y roto, encontró la fuerza para abrirse paso entre la multitud, su rugido cortando el ruido como una cuchilla. Taqueó a Rayyan, el impacto los envió a ambos al suelo. Lucharon como lobos, los dientes descubiertos, las garras rasgando, no solo por la supervivencia, sino por todo lo que habían perdido. Y Adam ganó. Inmovilizó a su padre, su mano temblaba mientras sostenía una hoja en la garganta de Rayyan. Pero no lo mató. No lo vales, susurró Adam, su voz una mezcla de furia y desamor. Soltó la hoja. Cuando la batalla terminó, nos mantuvimos en medio de los escombros, ensangrentados, magullados, pero vivos. Rayyan se había ido, su orgullo destrozado, su poder roto. Mi padre nunca vino. Quizás su ausencia fue el mensaje más fuerte de todos, una desheredación final y silenciosa. Pero no importaba, porque éramos libres. No regresamos a la tribu Lobo del Viento ni a la tribu Lobo de Sangre, esos lugares nunca fueron realmente un hogar. En cambio, viajamos más allá de las fronteras, forjando una vida en los espacios intermedios donde ningún gobierno alfa podía tocarnos, donde podíamos ser simplemente Adam y Elías. Nuestro vínculo no estaba marcado por títulos o linajes, estaba marcado por la elección, por el amor. Pasaron los años, pero cada vez que Adam tocaba la marca en mi cuello, ardía con el mismo fuego que el día en que me la dio, no una marca de propiedad, sino un símbolo de rebelión y libertad.